Seda. Capítulo 1. Aunque su padre había imaginado para él un brillante porvenir en el ejército, Jacques Joncourt había acabado ganándose la vida con una insólita ocupación, tan amable que, por singular ironía, traducía un vago aire femenino. Para vivir, Herbert Joncourt compraba y vendía gusanos de seda. Era 1861. Flaubert estaba escribiendo Salammbô. La luz eléctrica era todavía una hipótesis y Abraham Lincoln, al otro lado del océano, estaba combatiendo en una guerra cuyo final no vería. Herbert Joncourt tenía 32 años. Compraba y vendía gusanos de seda. Capítulo 2. Para ser más preciso, Herbert Joncourt compraba y vendía los gusanos de seda cuando ser gusanos de seda consistía en ser minúsculos huevos, de color amarillo o gris, inmóviles y aparentemente muertos. Solo en la palma de una mano se podían sostener millares. Es lo que se dice tener una fortuna al alcance de la mano. A principios de mayo, los huevos se abrían, liberando una larva que, tras 30 días de enloquecida alimentación a base de hojas de momera, procedía a recluirse nuevamente en un capullo, para evadirse luego del mismo definitivamente 2 semanas más tarde, dejando detrás de sí un patrimonio que en seda se podía calcular en mil metros de hilo crudo y en dinero en una buena cantidad de francos franceses, siempre y cuando todo ello acaeciera según las reglas y, como en el caso de Herbert Joncourt, en alguna región de la Francia meridional. Le Villardieu era el hombre del pueblo en que Herbert Joncourt vivía. Hélène, el de su mujer, no tenían hijos. Capítulo 3. Para evitar los daños de las epidemias que cada vez a menudo sufrían los viveros europeos, Herbert Joncourt se lanzaba a comprar los huevos de gusano de seda más allá del Mediterráneo, en Siria y en Egipto. En esto consistía la parte más exquisitamente aventurada de su trabajo. Cada año, a principios de enero, partía. Atravesaba 1600 millas de mar y 800 kilómetros de tierra. Seleccionaba los huevos, discutía el precio, los compraba. Después retornaba, atravesaba 800 kilómetros en tierra y 1600 millas de mar y volvía a Le Villardieu, generalmente el primer domingo de abril, generalmente a tiempo para la misa mayor. Trabajaba todavía 2 semanas más para preparar los huevos y venderlos. Durante el resto del año descansaba. Capítulo 4. ¿Cómo es África?, le preguntaban. Cansa. Tenía una gran casa a las afueras del pueblo y un pequeño taller en el centro, justo frente a la casa abandonada de Jan Becker. Jan Verbeek había decidido un día que no hablaría nunca más. Mantuvo su promesa. Su mujer y sus 2 hijos lo abandonaron. Él murió. Nadie quiso su casa, así que ahora era una casa abandonada. Comprando y vendiendo gusanos de seda, las ganancias de Herbert Joncourt ascendían cada año lo suficiente como para procurarse a sí mismo y a su mujer esas comodidades que en provincia se tiene a considerar lujos. Gozaba discretamente de sus posesiones y la perspectiva verosímil de acabar siendo realmente rico le dejaba completamente indiferente. Era, por lo demás, uno de esos hombres que prefieren asistir a su propia vida y consideran improcedente cualquier aspiración a vivirla. Habrán observado que son personas que contemplan su destino de la misma forma en que la mayoría acostumbra contemplar un día de lluvia. Capítulo 5. Si se lo hubieran preguntado, Herbert Joncourt habría respondido que su vida continuaría de este modo para siempre. A inicios de los años 60, sin embargo, la epidemia de pebrina que había destruido los huevos de los cultivos europeos se extendió a través del mar, alcanzando a África, y según algunos incluso a la India. Herbert Joncourt se volvió de su habitual viaje en 1861, con un cargamento de huevos que se reveló 2 meses después casi completamente infectado. Para La Villardieu, como para muchas otras ciudades que basaban su riqueza en la producción de seda, aquel año parecía representar el principio del fin. La ciencia se mostraba incapaz de comprender las causas de la epidemia, y todo el mundo, hasta en las regiones más alejadas, parecía prisionero de aquel sortilegio sin explicación. Casi todo el mundo, dijo en voz baja Villardieu, casi vertiendo los dedos de agua en su Pernod. Capítulo 6. Villardieu era el hombre que 20 años atrás había llegado al pueblo. Se había encaminado directamente al despacho del alcalde. Había entrado allí sin hacerse anunciar.
Había depositado sobre su mesa una bufanda de seda de color dorado y le había preguntado: ¿Sabéis qué es esto? Cosas de mujeres. Error. Cosas de hombre. Dinero. El alcalde hizo que lo echaran a la calle. Él construyó una hilandería junto al río, una cabana para la cría de gusanos de seda al abrigo del bosque y una pequeña iglesia consagrada a Santa Inés en el cruce de la carretera de Vivier. Contrató a una treintena de trabajadores. Hizo llegar desde Italia una misteriosa máquina de madera, llena de ruedas y engranajes, y no dijo nada más durante 7 meses. Después volvió a ver al alcalde, depositando sobre su mesa, bien ordenados, 30.000 francos en billetes grandes. ¿Sabéis qué es esto? Dinero. Error. Es la prueba de que sois un idiota. Después los recogió, se los metió en la bolsa y se dispuso a marcharse. El alcalde lo detuvo. ¿Qué demonios tengo que hacer? Nada, y seréis el alcalde de un pueblo rico. 5 años después, la Videlieu tenía 7 hilanderías y se había convertido en uno de los principales centros europeos de cría de gusanos y de producción de seda. No todo era propiedad de Valdavieux. Otros notables y terratenientes de la zona le habían seguido en aquella curiosa aventura empresarial. Cada uno de ellos, Valdavieux, le había revelado sin más problemas los secretos del oficio. Eso lo divertía mucho, más que ganar dinero a las puertas, enseñar y tener secretos que contar. Así era aquel hombre. Capítulo 7. Valdavieux era también el hombre que 8 años antes había cambiado la vida de Hervé Joncourt. Eran los tiempos en que las primeras epidemias habían empezado a afectar la producción europea de huevos de gusano de seda. Sin alterarse, Valdavieux había estudiado la situación y había llegado a la conclusión de que el problema no podía ser resuelto, sino que debía ser evitado. Tenía una idea. Solo le faltaba el hombre adecuado. Se dio cuenta de que lo había encontrado cuando vio a Hervé Joncourt a través por delante del café de Verdun, tan elegante con su uniforme de alférez, infantería y orgulloso de su porte militar de permiso. Tenía 24 años en aquel entonces. Valdavieux lo invitó a su casa. Abrió delante de él un atlas repleto de nombres exóticos y le dijo: «Felicidades. Por fin has encontrado un trabajo serio, muchacho». Hervé Joncourt estuvo escuchando toda una historia que hablaba de gusanos de seda, de huevos, de pirámides y del viaje en barco. Luego dijo: «No puedo». «¿Por qué?» «Dentro de 2 días se me acaba el permiso. Tengo que volver a París». «¿Carrera militar?» «Sí. Así lo ha decidido mi padre». «Eso no es ningún problema». Cogió a Hervé Joncourt y lo llevó hasta su padre. «¿Sabéis quién es este?», le preguntó tras haber entrado en su despacho sin hacerse pronunciar. «Mi hijo». «Fijaos bien». El alcalde se recostó contra el respaldo de su sillón de piel, mientras empezaba a sudar. «Mi hijo Hervé, que dentro de 2 días volverá a París, donde le espera una brillante carrera en nuestro ejército, si Dios y Santa Inés lo quieren». «Exacto, solo que Dios está ocupado en otra parte, y Santa Inés detesta a los militares». Un mes después, Hervé Joncourt partió hacia Egipto. Viajó en un barco que se llamaba Adel. Hasta los camarotes llegaba el olor de la cocina. Había un inglés que decía que había combatido en Waterloo. La noche del tercer día vieron delfines que brillaban en el horizonte como olas embriagadas. En la ruleta salían siempre el número 16. Volvió 2 meses después, el primer domingo de abril, a tiempo para la misa mayor, con millares de huevos conservados entre algodones en 2 grandes cajas de madera. Tenía un montón de cosas que contar, pero lo que le dijo a Valdavieux cuando se quedaron solos fue: «Háblame de los delfines». «¿De los delfines? ¿De cuando los vistes?» Así era Valdavieux. Nadie sabía cuántos años tenía. Capítulo 8. Casi todo el mundo, dijo en voz baja Valdavieux. Casi, vertiendo los dedos de agua en su pernod. Noche de agosto después de medianoche. A aquella hora normalmente Verdun ya habría cerrado desde hacía rato. Las sillas estaban colocadas boca abajo, en orden, sobre las mesas. Había limpiado la barra y todo lo demás. No faltaba más que apagar la luz y cerrar, pero Verdun esperaba. Valdavieux estaba hablando. Sentado frente a él, Hervé Joncourt, con un cigarro apagado entre los labios, escuchaba, inmóvil. Como 8 años antes dejaba que aquel hombre reescribiera ordenadamente su destino. La voz le llegaba débil y nítida, escondida por periódicos sorbos de Pernod. No se detuvo durante minutos y minutos. La última cosa que le dijo fue: «No hay elección. Si queremos sobrevivir, tenemos que llegar hasta allí». Silencio.
Verdun, apoyado en la barra, levantó la mirada hacia los dos. Baldaviu se empeñó a encontrar todavía un sorbo más del Pernod en el fondo del vaso. Hervé-Court dejó el cigarrillo en el borde de la mesa antes de decir: ¿Y dónde quedaría exactamente ese Japón? Baldaviu levantó el extremo de su bastón, apuntando con él más allá de los tejados de San Auguste. Siempre recto, dijo, hasta el fin del mundo. Capítulo 9. En aquellos tiempos Japón estaba, en efecto, en la otra punta del mundo. Era una isla compuesta por islas, y durante 200 años había vivido completamente separado del resto de la humanidad, rechazando cualquier contacto con el continente y prohibiendo el acceso a todo extranjero. La costa china distaba casi 200 millas, pero un decreto imperial se había encargado de mantenerla todavía más alejada, prohibiendo en toda la isla la construcción de barcos con más de un mástil. Según una lógica a su manera ilustrada, la ley no prohibía, sin embargo, la expatriación, pero condenaba a muerte a los que intentaban regresar. Los mercaderes chinos, holandeses, ingleses habían intentado repetidas veces romper con aquel absurdo aislamiento, pero solo habían logrado crear una frágil y peligrosa red de contrabando. Habían ganado poco dinero, muchos problemas y algunas leyendas, buenas para contar con los puertos por las noches. Donde ellos habían fracasado tuvieron éxito, gracias a las fuerzas armadas, los americanos. En julio de 1853, el almirante Matthew C. Perry entró en la bahía de Yokohama con una moderna flota de buques a vapor y entregó a los japoneses un ultimátum en el que se auspiciaba la apertura de la isla a los extranjeros. Nunca antes habían visto los japoneses una embarcación capaz de surcar el mar con el viento en contra. Cuando, 7 meses después, Perry volvió para recibir la respuesta a su ultimátum, el gobierno militar de la isla se avino a firmar un acuerdo que sancionaba la apertura a los extranjeros de 2 puertos en el norte del país y el establecimiento de las primeras mesuradas relaciones comerciales. El mar que rodea esta isla, declaró el almirante con cierta solemnidad, es desde hoy mucho menos profundo. Capítulo 10. Baldaviu conocía todas estas historias. Sobre todo conocía una leyenda que se vivía repetidas veces entre quienes habían estado tan lejos. Decía que en aquella isla se producía la seda más bella del mundo. Lo hacían desde hacía más de 1000 años, según ritos y secretos que habían alcanzado una mística exactitud. Lo que Baldaviu pensaba es que no se trataba de una leyenda, sino de la pura y simple verdad. Una vez había tenido entre sus dedos un velo tejido con hilo de seda japonés. Era como tener la nada entre los dedos. Así, cuando parecía que todo se iba al diablo por aquella historia de la pebrina y de los huevos enfermos, lo que pasó fue: esa isla está llena de gusanos de seda, y una isla a la que en 200 años no han conseguido llegar ni un comerciante chino ni un asegurador inglés, es una isla a la que no llegará nunca ninguna enfermedad. No se limitó a pensarlo, se lo dijo a todos los productores de seda de La Ville después de haberlos convocado en el café Verdun. Ninguno de ellos había oído jamás hablar de Japón. Tendremos que atravesar el mundo para ir a comprar unos huevos como Dios manda a un lugar donde si se ven a un extranjero lo ahorcan. Lo ahorcaban, puntualizó Balbadiu. No sabía qué pensar. A alguno se le ocurrió una objeción. ¿Habrá algún motivo por el cual a nadie en el mundo se le ha ocurrido ir hasta allí a comprar los huevos? Baldaviu podía haberse pavoneado recordando que el resto del mundo no había ningún otro Balbadiu, pero prefirió presentar las cosas tal como eran. Los japoneses se han resignado a vender su seda, pero los huevos, esa es otra historia. Los huevos no los sueltan, y si intentas sacarlos de la isla estás cometiendo un crimen. Los productores de seda de La Ville eran, quien más, quien menos, gente de bien, y nunca habrían pensado en infringir ninguna de las leyes de su país. La hipótesis de hacerlo en la otra punta del mundo, sin embargo, les parecía razonablemente sensata.